También hemos visto en el tema de los diuréticos, también hemos visto en el tema del riñón, cómo para todo el trasiego de sodio, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato, hidróxido, todo básico era el trasiego de agua. Con lo que es claro que como además somos una cosa cerrada, la cantidad de agua es la que tenemos y punto. Esa cantidad de agua, si no está donde debe estar, difícilmente podrá hacer el tráfico fisiológico, el tráfico natural a nivel de tubo intestinal y a nivel renal. Y eso va a repercutir en todo el territorio, va a repercutir a nivel sanguíneo, a nivel extracelular, a nivel de edemas, a nivel de muchas cosas que van a ir bloqueando y, por supuesto, va a repercutir a nivel cardíaco. ¿Qué ocurre? Que, bueno, en el caso de un adulto, un problema de deshidratación, por ejemplo, en un caso de diarrea crónica, constante, a lo largo de tiempo, instaurada en el tiempo, donde hay una pérdida de electrolitos, si no es masiva, como en el caso de las salmonelas curiosas, que ahora empezaremos cuando empiece el verano, problema con eso, y habrá que hablar algo de eso, con el tema siempre de esas bodas o esas comuniones en las que se intoxican. Eso se produce por una enterotoxina de la salmonela que produce una descarga brutal y masiva de agua, una pérdida. Pero cuidado, que como hemos visto que en ese trasiego de agua iban también los electrolitos, iba también el sodio, el potasio, todo eso necesario. No olvidemos que una hipopotasemia puede producir inmediatamente una parálisis, una pérdida del tono intestinal, entre otras muchas cosas. Pero cuidado, que esa hipopotasemia también nos puede producir alteraciones a nivel de corazón, que esa hipopotasemia nos va a producir alteraciones a nivel renal. Quiero decir que esto no es unidireccional, no es solo en un sitio. Si produce el daño en uno, es en todos. Por eso es tan importante este capítulo, que además es más corto que los demás. Es tan importante este capítulo y por eso se había planteado la posibilidad, y se hará, por supuesto, esto hoy es un acercamiento nada más, se hará una cosa extensiva y bueno, exhaustiva, perdón, no extensiva, exhaustiva de este tipo de alimentaciones que hay que evaluar seriamente. En ese sentido, entonces, vemos qué pasa en el caso del niño ese al que la mamá le ha colocado un secuestrador de agua, le ha colocado un ladrón de agua en ese vive que ha hecho con todo el cariño del mundo. Bien, ese vive va a secuestrar agua, pero va a producir un secuestro de agua a nivel intestinal. Ese niño nos va a hacer una diarrea, pero estamos hablando, cuidado, no estamos hablando de un adulto de 70, 80 kilos de peso. Estamos hablando de un niño que puede pesar, pues no sé si un recién nacido son 2,5 kilos, luego se hacen las valoraciones de peso que tiene que, pues bueno, según los casos, 300 gramos cada mes o cada no sé qué, pues podemos hablar de un niño de 5 kilos, de 6 kilos. O sea, estamos hablando de un ser vivo de 6 kilos. De 6 kilos. Si un individuo de 70 kilos, que es la media sobre las que se hacen las valoraciones, las constantes necesarias para el organismo, tiene una media de 5 litros de sangre, un enano de 6 kilos, por regla de 3, bueno, ustedes saben multiplicar. Entonces, claro, ese niño, ese secuestro, solo ese montoncito de soluto, ese montoncito de secuestro de agua, me le va a hacer una deshidratación inmediata, me lo va a dejar acartonado, va a estar sin agua, a nivel tisular, a nivel de los tejidos, y se me puede morir. De hecho, es una urgencia médica. De hecho, hay que salir corriendo inmediatamente con un enano. Los padres que han tenido hijos ya saben que al principio hay 2 factores de muerte rapidísimo en los enanos. Me estoy refiriendo a niños en los que no tenemos ningún condicionante, digamos, de ninguna enfermedad materna, ningún condicionante de ninguna malformación congénita, ningún condicionante de ninguna enfermedad hereditaria. Niños que han nacido dentro del test de Apgar en su punto, por encima de los 2,5 kilos, que no son prematuros, sin membrana hialina, sin problemas de pulmón, sin nada. Uno es la deshidratación, pero cuidado, que en nuestro mundo de hoy, tan moderno,
independientemente de que pensemos que nosotros somos el centro del mundo, el ombligo del mundo, hay más gente en todo el mundo. Y la deshidratación, la diarrea, es la primera causa de muerte en los niños en todo el mundo. Evidentemente, en el mundo industrializado y tal y cual, no, pero es que tengan en cuenta que hay más niños en el tercer mundo, llamado tercer mundo, y donde ahí están abrasados, ahí los tienen machacados con estos problemas de cólera, problemas de infecciones, los problemas de enterotoxinas, y no tienen acceso, digamos, a este tipo de alimentación, ¿eh? Entonces, en el caso de ese niño, hemos visto que hemos hecho un secuestro de agua y lo hemos deshidratado, y ese niño se nos puede morir perfectamente. Pues bien, hemos quedado que los expansores del plasma necesarios para, bueno, pues, para un choque hipovolémico. ¿Qué es un choque hipovolémico? El choque hipovolémico puede ser o bien por problema de corazón o bien por un problema de una hemorragia interna masiva, donde hay una pérdida de volumen de sangre, una pérdida de volumen. De volumen. Se traduce inmediatamente, en primer lugar, ese corazón, porque el corazón tiene que luchar contra una masa de sangre. Y es precisamente esa lucha la que a él le da, ¿cómo le diría?, seguridad, la que él le da fuerza para volver a repetir la segunda. Y eso es lo que hace que el intercambio a nivel lejano, a nivel tisular, el alimento que tienen que coger cada tejido, tenga una diferencia de presiones, aquello que se traducía en lo de la tensión máxima y la mínima, una diferencia de tensiones que sean compatibles con una vida natural, que sean compatibles con la salud. Pero además, los expansores del plasma tienen otra obligación, y es que no deben, independientemente de que son muy parecidos al plasma, tienen que ser muy parecidos al plasma, no deben producir efectos de antígeno, reacciones alérgicas, que, como veremos, que precisamente es uno de sus problemas. Aparte de eso, tienen que estar trabajando, no se pueden eliminar inmediatamente. No se pueden eliminar inmediatamente. Tienen que estar en el torrente, tienen que estar trabajando durante periodos de tiempo bastante largos. Y en ese sentido es donde van a realizar su función como debe. Entonces, ¿cómo se eliminan? Se eliminan por vía renal, en algún caso, en el caso de los destranos, también se metabolizan. Y luego, uno de los efectos, digamos, buenos o positivos que tienen, además de garantizarnos la volemia es el volumen, y la volemia es la cantidad de sangre que expulsa el corazón. Y luego tenemos lo que llamábamos, recuerdan cuando hablábamos de la digital, cuando hablábamos del corazón, del gasto cardíaco, que era básico mantener ese gasto cardíaco. Bueno, pues esto lo que hace es mantener el gasto cardíaco para que ese gasto cardíaco garantice, primero, la sangre, el aporte al corazón para que éste siga funcionando y el aporte al cerebro para que siga dando las órdenes a los distintos niveles. Entonces, en este sentido, fíjense si es importante los expansores del plasma. ¿Tienen efectos secundarios? Bien, a nivel de erupciones. Tienen tipos de reacciones alérgicas. Otra de los efectos secundarios son las posibles hemorragias porque tienen efecto antitrombótico. De hecho, evitan la agregación plaquetaria. ¿Recuerdan? Aquello que hacían las plaquetas para constituir el trombo, para cerrar una herida en el epitelio del vaso, en los vasos. Entonces, de hecho, además, se utilizan como coadyuvantes en los casos de una trombosis de vena profunda, donde no podemos llegar como debemos, donde los aportes masivos de aquello, recuerdan que hablábamos del sintrón, el acenocumarol, que tenemos por aquí la fórmula, Claro, los efectos masivos del sintrón en ese sentido van a funcionar a todo el territorio, pero no van a llegar a una vena profunda, que es donde queremos. Y en ese caso, en este sentido, los expansores del plasma son óptimos. Además de los expansores del plasma, tenemos la alimentación artificial. La alimentación artificial se garantiza o se realiza de dos maneras. Una, por vía enteral, que se llama, que es nasogástrica, o bien faringoesofágica, o bien directamente al estómago, o bien al yeyuno. Entonces, en este caso,
en este caso, esta alimentación que garantiza tiene dos opciones. Una, o bien suplir determinado tipo de carencias, alguna carencia concreta de un mineral, de una vitamina o de un alimento, o bien total. Básicamente nos vamos a centrar en las totales, en las que, bueno, el paciente es un paciente en coma, es un paciente con un accidente cerebrovascular importante, es un paciente en el que tiene un problema de que no puede, su sistema páncreas-hígado no debe trabajar. En este sentido, lo que pasa es que, más que utilizar la alimentación enteral, que hemos quedado que es la del tubito, se utiliza la parenteral. ¿Por qué? Porque en la parenteral va directamente todo en forma de oligoelementos, vitaminas, proteínas, carbohidratos, aminoácidos, va todo colocado y tabulado, exactamente. Teniendo en cuenta además que el paciente, el gasto suyo calórico al estar en cama, hay que saber sus gastos, que están tabulados, y hay que saber además, está perfectamente tabulado, se ajusta perfectamente con arreglo a la patología de base que tenga ese paciente y se le aporta, en ese caso, por vena. Pero además, en ese tipo de pacientes a los que tenemos que aportar por vena, si hemos hecho una intervención agresiva en la que le hemos hecho una resección importante de intestino, en la que hemos trabajado a nivel de su estómago, a la vez que le estamos colocando una alimentación por vía parenteral, le tenemos que colocar una sonda nasogástrica de aspiración para evitar que los contenidos gástricos pasen, porque si no, esa cicatriz no podría cerrar. Tengamos en cuenta que el contenido gástrico es básicamente ácido. Entonces, en ese sentido, tenemos la alimentación enteral. Esa alimentación son esos pacientes a los que tenemos prostrados en cama durante mucho tiempo, pacientes en coma, por ejemplo, el caso del paciente que hablábamos antes, pero que en este tipo de pacientes son incompatibles. En ese caso se utiliza la vía enteral en pacientes en coma, que porque nos pueden hacer, de hecho, además, la alimentación enteral no solo se coloca a nivel de estómago, hay veces que hay que colocarla más abajo, a nivel de yeyuno, puesto que corre el riesgo de provocar vómitos. Claro, imaginen en el caso de un paciente en coma que tenga, porque la descarga de los centros del vómito y todo eso no funciona, no piensen que funciona porque estamos despiertos, funciona y se estimula por su propio estímulo nervioso, por cualquier cuerpo extraño que le obliga a vomitar o a toser. Algún tipo de patología de base puede tener, un síndrome de mala absorción intestinal, un Zollinger-Ellison, cualquier tipo de este tipo de patologías puede provocar en este caso esa patología. Esa patología nos podría desencadenar otra mucho más grave, porque estamos hablando de un paciente que está encamado. ¿Y qué pasa? Que al hacer un vómito nos puede hacer lo que llamamos un síndrome de aspiración. ¿Qué es un síndrome de aspiración? Ya sabemos que la salida por aquí de la tráquea y del esófago van juntas y solo las separa la glotis. Como haya hecho una aspiración y pase contenido del tubo digestivo al pulmón, tenemos un paciente que está postrado en cama, nos puede hacer una neumonía por aspiración. Y a lo mejor eso nos puede matar al paciente. Tengamos en cuenta que además estos son pacientes caquéxicos, son pacientes con unas debilidades enormes. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado. Por otro lado, cuando se utiliza a nivel en el tema de la sonda nasogástrica o la sonda gastroyeyunal, ahí se puede hacer o bien por bolo alimenticio, por bombeo o por bombeo constante. O sea, el bolo sería mandar andanadas, pero eso tiene riesgo de vómito y lo que habitualmente se hace es por un bombeo constante, un fluido constante que va pasando. Y controlando y teniendo mucho cuidado, no vaya a hacer, claro, porque si nos hace una parálisis intestinal, porque nos puede hacer, además, se puede hinchar. Si descontrolamos el nivel de sodio, el paciente se nos puede hinchar. El otro sentido, el otro trabajo, la otra forma de alimentar a un paciente cuando lo tenemos postrado en la UBI o bien en un hospital y está con necesidad de alimentación sustitutiva, es la vía enteral, que la vía enteral en pacientes en los que tienen que estar mucho tiempo conectados, se coloca lo que se llama el DRUM. El DRUM se coloca, debe hacerse con control radiográfico y entonces lleva una aguja bastante larga, que es, digamos, la guía, el pasador. Y ese tubo se pasa por el vaso y se pasa directamente a la aurícula.
y luego se saca el pasador. De esa manera, el paciente que va a estar tiempo alimentado por esa vía, porque no solamente estamos colocando a través de esa vía, a través venosa, los alimentos, lo que necesita, estamos hablando de pacientes que no pueden hacer ningún tipo de ingesta por vía oral, además de que le estamos colocando lo que necesita para su vida, sus alimentaciones, le estamos colocando también todos y cada uno de los fármacos que necesita, combinaciones antibióticas, a lo mejor le estamos colocando insulina, le tenemos que estar colocando todo, y además los controles hay que tener mucho cuidado, porque al ir directamente a vena la patología de base de ese paciente, se nos puede disparar que un paciente que sea diabético nos puede hacer una hipoglucemia, porque a lo mejor ha hecho en un momento determinado, por su constitución o por alguna cosa, algún tipo de combinación farmacológica que le estamos colocando en ese frasco, nos puede estar haciendo un aumento masivo de la producción de insulina. Y también nos puede hacer al revés, porque sus células de Langerhans, su páncreas, pueden hacer lo que se llama la luna de miel pancreática. Es decir, ese páncreas, por cualquier circunstancia, no conocida además, pero con todo ese aporte masivo de fármacos que le estamos colocando, se llama luna de miel pancreática, en un periodo, y no quiere decir que por eso el paciente vaya a ser diabético, un periodo de tiempo en que el paciente, su páncreas, deja de producir insulina. Y en ese momento nos mete cifras de 1000, 1500 y hasta 2000, compatibles con la vida, porque luego se recupera. Y luego hay otro capítulo, hemos visto cómo es los expansores del plasma que se utilizan en quemados, se utiliza en el shock hipovolémico cuando hay pérdida de sangre y también se utiliza en cirugía extracorpórea, es decir, en cirugía en la que tenemos que hacer un trasplante y se hace la cirugía extracorpórea en la que el torrente circulatorio no pasa solo por el cuerpo humano, sino que pasa por una bomba, un corazón artificial, para poder seguir trabajando el cirujano. Entonces teníamos eso, luego teníamos la alimentación artificial, la podíamos hacer a nivel nasogástrico, a nivel de tubo, donde le colocamos, son unas bolsas grandes, se le coloca ahí todo lo que ese paciente necesita y va directamente a tubo digestivo. Y es el tubo digestivo, entonces por ejemplo eso va muy bien en los temas de diarreas, pero eso también se utiliza en la rehidratación, que era el capítulo que nos faltaba. Entonces veíamos la alimentación artificial a nivel de nasogástrica y a nivel de venoso, donde ahí necesitamos que ese tubo digestivo no esté trabajando para nada, por cualquier patología de base que tenga, algún problema de páncreas hemos puesto entre otros muchos, y luego tenemos otra cosa muy importante dentro de este tipo, de este capítulo, que es la rehidratación. Hay dos formas de rehidratación, la oral, que sería en casa ante una diarrea brutal que haya tenido un adulto, nosotros mismos, y la rehidratación parenteral. Esa se puede hacer también a nivel de colocar directamente a nivel de tubo digestivo, puesto que en ese tipo de rehidratación se suele dar en los problemas por las enterotoxinas que colocan, las bacterias y todos los parásitos que de una forma exagerada o masiva, de fuera además de otro tipo de organismo, se han asentado en nuestro tubo digestivo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que independientemente que hayan producido unas descargas masivas de agua, nuestro epitelio intestinal del intestino delgado está sano, está intacto. Entonces sus niveles de absorción de agua los tiene bien. Solamente con aportarle más agua, él se ocupa de hacer aquel trasiego del que hablábamos para recuperar las alimentaciones. Y luego, la rehidratación, paralelamente, si colocamos los oligoelementos, los vitaminas y los minerales a nivel de vena. ¿Qué productos se utilizan? Pues los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, y luego hay otra serie de componentes que son los que necesitamos para que, digamos, cuando estamos a nivel de una sonda nasogástrica, para que den consistencia al bolo fecal, dependiendo de la patología del paciente en cuestión. En fin, este es un tema realmente importante en el sentido de que, y apasionante en el sentido de que quizás es de los temas de farmacología donde quizás podemos acercarnos más, siempre con una variante importante que es la del paciente, la del estado en el momento, en el día, en ese día en concreto del paciente, teniendo en cuenta los factores de su enfermedad, los factores de cómo va su patología, de cómo va evolucionando, si va a mejor o si va a peor, porque esos parámetros son los que nos van a hacer estar corrigiendo
constantemente y día a día, no ya día a día, porque estos parámetros son controles que se tienen que hacer, depende, cuidado, se hacen, depende de cada patología en concreto, en algunos casos hasta horaria, en otros casos cada 6, 8 horas, y bueno, cuando ya va mejorando el paciente, cada 24, 48 horas y así sucesivamente. Pero es un tema importante y que a más de uno le ha salvado, y esperamos que siga siendo así, le salvará la vida. En fin, buenas tardes y hasta pronto.